El 32% de los españoles, según la encuesta del CIS sobre preocupaciones de los ciudadanos, ha afirmado que le preocupa y mucho el problema de acceso a la vivienda, seguido del tema de la inmigración y posteriormente los problemas económicos y el paro. Al ver esta encuesta me sorprendió mucho que el problema de las pensiones solamente preocupase al 1% de la población. No podía comprender cómo, teniendo un sistema de pensiones que es insostenible, que está quebrado y que hace que el Estado gaste prácticamente 1 de cada 2 euros del presupuesto en pensiones y encima tenga que endeudarse para hacerla sostenible, este no era un problema que preocupase a los españoles. Pero tras mucho reflexionar e investigar todos los datos económicos que pude, he llegado a la conclusión de por qué a los españoles no les preocupa la jubilación. Verás, hay una paradoja que dice que cuanto más pobre es uno, menos piensa en el largo plazo y más piensa en el corto plazo. Y algo así es lo que está pasando en España. Nos estamos empobreciendo a un ritmo tan alto que ni siquiera el hecho de tener un sistema de pensiones que está quebrado le preocupa a la población en general. Quizás creas que estoy exagerando diciendo que España es un país con un futuro económico complicado, pero déjame demostrarte por qué esto es así y por qué la gente está tan preocupada en el corto plazo por el acceso a la vivienda y las crisis económicas y el paro, y no tanto por problemas de largo plazo. Investigando rápidamente puedes ver que el sueldo mediano, que es aquel que se encuentra en la distribución en medio entre todos los salarios, que sirve para reflejar bien más o menos cuánto cobra un ciudadano normal, está en 28.000 euros brutos anuales. Esto, después de impuestos y en 12 pagas, representaría unos 1.818 euros al mes. Conectando esto con la principal preocupación de los ciudadanos, que es el acceso a la vivienda, echando un vistazo en Idealista en una zona de clase trabajadora como la que yo vengo, que era Vallecas, un piso en la calle Río Lobos, que ni siquiera era de las mejores del barrio, vemos que está hoy en día por 385.000 euros a la venta. Un piso de 3 habitaciones bastante viejo, de hace 40 años, y que habría que actualizar. Pues bien, suponiendo una parejita de trabajadores con sueldos medianos que cobren 3.600 euros netos al mes, tendrían que ahorrar al menos 77.000 euros para poder acceder al 20% de esta vivienda, dando la entrada para poder hipotecarse y comprarlo, con la esperanza de que después de 30 años sea suyo. ¿Sabes cuántos años tendría que ahorrar esta pareja para poder dar solamente la entrada de la vivienda? Pues muy fácil. Dividimos 77.000 euros entre un ahorro razonable y sano de un 25% del sueldo neto de esta parejita, que sería más o menos unos 900 euros al mes o 10.800 euros al año, y nos daría que 77.000 de la entrada necesaria entre 10.800 euros de ahorro tardarían al menos 7 años, y eso sí, son capaces de ahorrar cada uno de los dos un 25% de su sueldo para ahorrar para la entrada. Y ya sabemos que ahorrar en Madrid, con sueldos normales, con lo caro que está el alquiler, no es nada fácil. Pues bien, la cosa hasta ahora parece complicada, parece difícil, pero lamentablemente la vida real a veces es más difícil incluso de lo que mostramos en estos números, porque el precio de la vivienda no es estático. Desde el 2000 al 2025 en Madrid ha subido más o menos a un 4,5% anualizado. Esto quiere decir que ese mismo piso que hoy cuesta estos 360 y tantos mil euros, en 7 años pasaría a valer de 385.000 a 534.000, con lo que el 20% ya no son 70 y tantos mil euros, sino que ahora serían 107.000 euros. Es decir, se han pasado 7 años ahorrando para acceder a esa vivienda y después de esos 7 años siguen todavía sin poder dar el 20% de entrada. ¿Ves la trampa en la que vive la mayoría de la clase media en España? Salarios estancados, inflación totalmente descontrolada, especialmente en vivienda, una regulación asfixiante y unos impuestos que cada vez son más y más y más para todos los trabajadores. Todo esto sumado a la falta de construcción, al exceso de regulación en cuanto a tema laboral, en cuanto a tema de construcción, hace que España sea un país muy difícil tanto para construir vivienda como para crear riqueza, como para pagar mucho a tus trabajadores. Teniendo esto en cuenta, uno empieza a pensar por qué los menores de 30 o de 40 años no les preocupa la pensión. Es que lo que les preocupa es poder formar una familia, tener un techo en el que dormir y poder criar a sus hijos y vivir una vida en paz y tranquila. No están ya para pensar vista a 20, 30 o 40 años si es que se podrán jubilar. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que al joven o al no tan joven cuarentañero se le ha acusado mucho de que hoy en día la gente no se puede comprar la casa porque está todo el mundo de vacaciones, yendo a Bali o gastándose el dinero en ocio y restaurantes. Como a mí esta frase me hervía un poquito la sangre y me daba la intuición de que no era del todo correcto, estuve investigando mucho y gracias al usuario de Twitter, John, que aquí en la fuente aparece su usuario, podemos ver cómo el ciudadano medio menor de 30 años no solo es que no gaste lo mismo que gastaba en el año, por ejemplo, 2006 en ocio o en viajes, sino que gasta un
36% menos de media de lo que gastaba el mismo joven en 2008, cuando tenían mucho más porcentaje de vivienda en propiedad. De hecho, el joven actual, lo único en lo que gasta más en relación a poder de compra ajustado por la inflación es en educación que el joven de 2006. Mientras que en el 2006 un 55% de los jóvenes tenían casa en propiedad contra solamente un 33% que la tienen hoy en día. Esto, entre otras cosas, es por la mala regulación laboral que hay, que es de la época de Franco, por los problemas de productividad que hay en España y por la de impuestos que se van antes de que al trabajador le llegue su sueldo neto. Todos estos problemas del mercado laboral en España y de la falta de competitividad de España contra otros países nos trae esta gráfica dramática de aquí y que conecta con el título del vídeo que hemos elegido. España es un país en vías de pobreza más que en vías de riqueza. ¿Por qué? Pues porque si vemos la riqueza media de los individuos y de las familias en 2002 era muy superior a la que es hoy en día, 23 años después, si lo ajustamos a la inflación. Y es que, fijaos que un menor de 35 tenía de media unos 75.000 euros en patrimonio contra apenas 20.000 que tiene hoy. Un menor, una persona entre 35 y 44 tenía unos 140 y tantos mil por apenas 70.000 que tiene hoy. Y esta diferencia solamente es mayor, es decir, solamente ahora hay un grupo poblacional con más dinero y más patrimonio que es el que es mayor de 55 años. ¿Sabes por qué es? Porque en España, en ese momento, en el 2000, la mayoría de personas con 30, 35, 40, como vimos, sí que tenían vivienda en propiedad y gracias a la subida del precio de la vivienda, su patrimonio sí que ha subido. En cambio, todo el que se quedó fuera de la ola de comprar antes de la crisis y no ha podido ahora comprar por estos salarios que no han subido si los ajustamos a la inflación, se ha quedado fuera, no puede comprar vivienda y no encuentra manera de generar patrimonio a largo plazo. Y es que, como te decía, en Madrid la subida de la vivienda ha sido de un 4,5% anualizado desde el 2000. Esto supone más o menos multiplicar por 4 y pico el precio en esos 20 años. Pero es que no solo es la vivienda lo que ha subido, aunque sí que sea de lo que más ha subido. El precio en general de los bienes que nos rodean, según el Instituto Nacional de Estadística, en estos últimos 25 años ha subido un 83% de media. Es decir, casi todo vale el doble de lo que valía en el 2000, sin que los salarios hayan subido a proporción. Si uno ahora oye de algún político que España va como una moto, la verdad es que lo normal es que le hierva la sangre, ¿verdad? Y de verdad que esto no va por el partido que está gobernando ahora, que en estos 25 años han gobernado los dos principales partidos de España. Si estos datos sirven para cabrear a cualquiera que los escuche con un poquito de sobriedad y que no tenga intereses partidistas, más aún debería de cabrearle el hecho de que cada año la recaudación de Hacienda está en máximos históricos. Sí, cada año recauda más que el anterior, pese a que en el país las cosas sean más complicadas para la inmensa mayoría de la población. Se estima, en la mayoría de estudios independientes, que un trabajador medio ya paga un 54,5% de todo lo que genera en impuestos, si tenemos en cuenta cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos. Y que el día de la liberación fiscal, es decir, el día en el que digamos, tú empiezas ya a trabajar para ti y no para el Estado por los impuestos que pagas, ya es el 18 de agosto. Es decir, que del 1 de enero al 18 de agosto estás trabajando solamente para sufragar los costes del Estado. A muchos les gusta compararse con los países del norte, con Estados Unidos, porque es verdad que España está en el entorno de más o menos que se pagan los mismos impuestos que países como Dinamarca, etcétera, etcétera. El problema es cuando comparas la calidad de los servicios que un Estado ofrece contra el otro. Y es que en España los servicios que está ofreciendo el Estado y por los que en teoría estás pagando tanto en impuestos, aunque es mentira, como hemos desmontado en este vídeo de pensiones, donde se ve que la mayoría del dinero va para pensiones que son insostenibles, no obstante, el resto de los servicios que ofrece están en un decrecimiento de calidad constante. Veámoslo. En 2004 fue el primer año donde el Ministerio de Sanidad empezó a publicar de manera oficial el número de pacientes que había en lista de espera para operarse y el tiempo medio que tenía que pasar para que se pudiesen operar. Pues bien, en 2004, hace 21 años, había unos 400.000 enfermos que tenían que esperar de media 77 días para operarse. En el 2024, según el último informe de Sanidad, son 846.000, es decir, el doble de personas para operarse y una media de espera de 126 días. Es decir, si te necesitas operar, hay que pasar el doble de días para poder acceder a esta operación. Y lo mismo ocurre con las visitas a especialistas. El tiempo medio de espera se ha multiplicado. La segunda razón por la que se suele decir que hay que pagar impuestos altos es también por el tema de la seguridad, porque sin seguridad estatal se supone que no podríamos vivir bien. Pues bien, se supone entonces que si estamos en máximo de pago de impuestos,
ese servicio que nos prestan de seguridad también tendría que ser pues mucho mejor de lo que era cuando no se recaudaba tanto, ¿verdad? Pues bien, lo que se ha visto es que los intentos de homicidio en España han pasado de 660 en 2013 a 1.340 en 2024, es decir, un por 2. Y con el tema de los delitos sexuales estamos mucho peor. Las violaciones se han multiplicado por 3 en los últimos 5 años en el territorio nacional. Quizá te estés preguntando por qué en este canal de finanzas y de inversiones hablamos de estos temas más de sociología o de los problemas que tenemos en la sociedad. Y es que aunque no lo creas, el dinero es altamente político, y si tú le pones trabas al sistema financiero, al sistema monetario y a que la gente cree riqueza libremente, esos problemas tarde o temprano se van a canalizar en la sociedad y la gente va a vivir cada vez peor. Todo esto, sumado al combo de las pensiones, que todavía no preocupa a los ciudadanos porque les han puesto tantas trabas en su día a día que ni siquiera están para pensar en eso, hacen que haya un caldo de cultivo muy peligroso en España. Sin inversión y mejores políticas para España, más desregulación y que cambie total y radicalmente la legislación laboral, es muy difícil que cambie el futuro en España, porque tenemos una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la Unión Europea, porque nuestros salarios están totalmente estancados si los ajustamos a la inflación, y porque si a todo esto le sumamos que la pirámide poblacional está totalmente invertida, tenemos que se está metiendo muchísima presión sobre los jóvenes que tienen que pagar las pensiones de los mayores sin ellos tener casas en propiedad, cuando los que los tienen son los mayores. O damos una vuelta al futuro del país, o lamentablemente va a venir mucha presión social si encima tenemos en cuenta el combo de que sanidad, educación y seguridad para los más jóvenes está cada vez peor. Obviamente esto no es algo único de España. En la Unión Europea están muy parecidos y así lo analizamos en este vídeo de aquí en el que hablábamos de qué estaba pasando en la Unión Europea. Y es que algo muy claro y que se ve es, por ejemplo, la inversión en tecnología y en desarrollo de modelos de inteligencia artificial. En Estados Unidos tienen 40 modelos punteros de inteligencia artificial y han invertido 109.000 millones de dólares. 9.000 se han invertido en China y en la Unión Europea apenas 13.000, y no lideramos ningún rango de desarrollo de tecnología. Y esto lleva así desde el 2000 y se ha acentuado especialmente desde la crisis del 2008. Aquí puedes ver cómo la productividad en Europa está por los suelos en comparación con la americana. Todo esto es por lo que insisto tanto en que tú como ciudadano tienes que protegerte. Y me dirás, Javi, ¿cómo me puedo proteger? Pues la realidad es que si no estás dispuesto a irte a otro país o a prosperar mucho en este, solamente te queda un mecanismo, que es el dinero que eres capaz de ahorrarlo, protegerlo e invertirlo internacionalmente en instrumentos que quedan fuera de las manazas del Estado para hacer crecer tu riqueza. Si por un lado inviertes en fondos indexados que estén principalmente expuestos a zonas donde sí que invierten en tecnología, más productividad, y por otro lado inviertes en productos como oro que están alejados de las zarpas del Estado y que lo que hacen es beneficiarse incluso de cuando el Estado va mal y inyecta dinero en la economía, o otros instrumentos mejores aún como Bitcoin, probablemente vas a conseguir el dinero que tengas multiplicarlo a mucho más ritmo del que crezcan el precio de la vivienda en tu zona, la comida, la vivienda, y puedas el día de mañana pagarle una buena educación a tus hijos, comprarte una vivienda en una mejor zona y pagarte un buen seguro médico privado para escabullirte de esas largas listas de espera. Y es que, te guste o no, por mucho que pienses que lo público es necesario, lo público está totalmente desbordado y la calidad de lo público, lamentablemente en España, no va a hacer otra cosa que decrecer. Lo cual es una paradoja, porque cuanto más recursos está teniendo el Estado, que está en máximos históricos, peor servicio está dando. Te animo de verdad a que cojas el control de tu dinero, porque quedar en manos del Estado y pensar que ellos lo van a resolver cuando no tienen tus incentivos en su mente es un tremendo error. Te animo a que me sigas en Instagram, soy Javi Linares, porque durante este mes voy a anunciar algo muy único, que es la primera vez que lo hacemos y que es totalmente gratuito, y lo voy a avisar primero por Instagram. Además, estoy subiendo contenido corto una vez a la semana, vídeos de 1 minutito y medio, 2, explicando conceptos importantes tanto de actualidad económica como financiera, y vas a aprender un montón ahí. Recuerda que mi único Instagram es el verificado, que es soy Javi Linares, lo ves en pantalla, y no sigas a otros que puedan escribirte o hablarte. Espero que este vídeo sirva para crear conciencia de la importancia de no depender del Estado, de coger las riendas de tu dinero y de ponerte a invertir para no depender del futuro económico de tu país. Muchas gracias y hasta la semana que viene.